el clima o el tiempo o lo que es la roca madre o los microorganismos. Ya. A ver, vamos a tratar de que ustedes mismos diluciden las preguntas que hay ahora, ¿no es cierto? Para ver cómo, en qué situación están. A ver, necesitamos opiniones de los demás para responder lo que pregunta Galván. ¿Cuál de los 5 factores, no procesos, ¿verdad? De los 5 factores que influyen en la formación del suelo será el más importante? Todos son importantes, pero creo que podemos ver el de mayor importancia. A ver, ¿quién opina? ¿No opina nadie? Ingeniero, ¿sería el factor clima? Bueno, eso es lo que pienso, ya que si el clima es cálido o es frío, digamos, o es húmedo, afectaría, digamos, a la roca madre para su bueno, afectaría en sí a la roca madre para su descomposición, digamos, si es más rápida o más lenta, digamos. Ya, a ver qué dice Guaita al respecto. ¿Guaita está ahí? A ver, ¿por qué no ponemos nuestras cámaras? Pongamos, por favor. ¿Guaita no está? Quien no responde lo saco de la reunión, ¿verdad? ¿Guaita? Bien. A ver, Will, ¿qué opinión tiene usted respecto a lo que dice, a la pregunta de Galván? ¿Cuál será para usted el factor más importante? Sí, el factor más importante, porque todos son importantes, pero a lo mejor hay algunos que es más esencial. Buen día, ingeniero. Yo creo que es la roca madre, o sea, los minerales que aporta para el suelo, para la formación del suelo. Ya. ¿Por qué la roca Porque, madre? porque es de ¿Minerales que ahí, aporta? Sí, 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 porque es de así es. ahí, porque es de ahí que es lo primero que se forma, digamos, ¿no? Para el suelo. Así es, así Son los es. minerales que necesita, digamos, para formarse. A ver, ¿qué pasaría si no hubiera roca madre? Mm, yo creo que mm,
No sé, ingeniero, cómo responderle eso. Claro. ¿Qué pasaría si no hubiera roca madre? No tuviera minerales el suelo y fuera una tierra árida. Claro, no habría suelo, pues no habría suelo, simplemente por eso le llamamos roca madre. ¿No Porque es ves? de ahí que parte para formarse. De ahí sale todo, pues, ¿no? No pueden haber hijos si no existen madres, ¿verdad? Así más o menos se toma esto. Entonces, la roca madre es la fundamental. Después todo lo demás, si bien Son es factores que sólido, complementan. claro, son complementos, ¿no ves? Porque si no hay clima bueno, como dice Galván, el clima, bueno, habrá, pero seguirá habiendo suelo, pues, ¿no? No será como el suelo de Santa Cruz, pero será un suelo como el de La Paz, ¿no? El altiplano, pero suelo habrá, ¿no ves? Si no hay tiempo, lo mismo, ¿no ves? Si no hay materia orgánica, si no hay relieve, habrán suelos, pero no son tan importantes como la roca madre, que es simplemente de ahí donde nace todo. Bien, bien, Will. Sigamos. ¿Otra pregunta? Pregunte, joven, porque si no preguntan, bueno, vamos a tener que terminar nuestra clase aquí nomás. Disculpe, ingeniero. Sí. Yo, la dirección de buzamiento, ¿cómo es que se obtiene? Sí sé lo que es el buzamiento y el rumbo, pero la dirección del buzamiento me cuesta un poco este, sacarlo, digamos, en base al rumbo. Ya, primero tenemos que saber los conceptos, ¿verdad? El rumbo es hacia dónde se dirigen los estratos. Buzamiento es cuánto se inclina ese estrato. Y la dirección de buzamiento es hacia dónde se inclina el estrato. Entonces, bajo esos conceptos, el rumbo es un ángulo que se mide en la horizontal, por lo tanto, tiene un valor de 0 a 360 grados. Así es el rumbo. El buzamiento es una inclinación que es independiente al rumbo, puede inclinar todo lo que quiera o no inclinar, ¿verdad? Entonces es independiente. Pero sin embargo, hacia dónde se inclina, ese ángulo hacia dónde se inclina sí tiene que ver con el rumbo porque siempre están ubicados los dos verticalmente, o sea, cada uno es vertical respecto al otro. El rumbo es vertical, pero no vertical. Tiene un ángulo de 90 grados respecto a la dirección de buzamiento. Los dos son ángulos horizontales que varían de 0 a 360 grados. Pero los dos son complementarios porque
están separados por un ángulo de 90 grados, por un ángulo recto. Entonces, cuando usted quiere buscar el ángulo de dirección de buzamiento, simplemente le suma o le resta 90 grados. Pero cuando quiere referirse al buzamiento, es una cosa independiente que puede tener cualquier ángulo, ¿verdad? De 0 a 90 grados. No sé si aclaré, Laura. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? Disculpe, ingeniero, si llegamos en el examen o pregunta nos dan un rumbo, prácticamente la inclinación de buzamiento sería totalmente diferente a eso, ¿no? No tendría nada que ver. ¿Cómo podemos sacar el ángulo de buzamiento si nos da el El rumbo? ángulo de buzamiento simplemente es cualquier ángulo que va de 0 a 90, cualquier ángulo. O sea, eso lo saca usted allá en el campo nomás. Con la brújula toma la inclinación del estrato y punto, de ahí sale, ¿no es? El rumbo también sale de ahí, pero si a usted le dan el rumbo, sin necesidad de estar en el campo, usted puede sacar la dirección de buzamiento, ¿correcto? Porque le suma 90 o le resta 90, sin necesidad de estar en el campo. Pero para sacar el buzamiento, usted necesariamente tiene que estar en el campo o inventarse un buzamiento. Si yo le pido los datos de rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento, ¿verdad? Y yo le simplemente le digo que usted los nombre sin estar en el campo, sino aquí en clase. Entonces usted se tiene que inventar un rumbo o se tiene que inventar una dirección de buzamiento. Pero ya, si se inventa el rumbo, la dirección de buzamiento tiene que estar ligada a ese valor que usted se inventó, porque son perpendiculares entre sí. Entonces le suma 90 o le quita 90. Ya no es independiente ya la dirección de buzamiento. Y el buzamiento sí puede otra vez volverse a inventar, ¿no? Puede ser 1 grado, 0 grado, de 1 a 90, de 0 a 90, cualquier número. Por supuesto, cuando uno está en el campo, nada se inventa, pues, ¿no? Porque pues, por eso existe la brújula y entonces uno simplemente va y toma los datos. Pero ya no es necesario, por ejemplo, cuando ya uno tomó el rumbo, ya no es necesario tomar la dirección de buzamiento. Pero el buzamiento sí. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. A ver, vamos a ver un poquito esto.
A ver, este dibujito que tenemos acá, ¿verdad? Es un dibujito solamente en 2 dimensiones. No tiene 3 dimensiones. De tal manera que estamos mirándolo en un plano. ¿Lo ven? Disculpe, ingeniero, no se ve qué dibujito dice. Ya, no les estoy compartiendo, van a disculpar. Ahora, Sí, ingeniero, ahora sí se ve. bueno. Entonces, miren, les decía yo que esto es en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, de tal manera que esto es un plano. Fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos el norte, para abajo el sur, para el oeste para la izquierda y el este para la derecha. ¿No ves? Si un estrato está para el norte, el rumbo es para el norte, entonces la dirección de usamiento necesariamente le sumamos 90 y nos va a dar para el este. Si el estrato está para el este, por supuesto, si está para el norte, también está para el sur, porque son ángulos suplementarios, lo habíamos dicho, ¿verdad? O sea, mide 360 de rumbo o 180 también. Entonces, la dirección de cruzamiento será perpendicular a ese rumbo, ¿verdad? Esos son complementarios, perdón, sí, complementarios son los ángulos. Pero la dirección de buzamiento, ¿dónde está acá? O perdón, el buzamiento, ¿dónde está aquí en este plano? No puede estar en este plano, ¿no? El buzamiento no puede estar en este plano, porque estaría en un plano perpendicular a este, no se lo puede dibujar, porque esto es solamente en dos dimensiones. Cuando lo vemos en 3 dimensiones, entonces sí lo vemos, pero aquí no lo podríamos ver. Solamente aquí está dando un ejemplo de los ángulos azimutales, o sea que miden desde 0 al norte a 360 grados, otra vez al norte. Y todos los intermedios, por supuesto, ¿no? En cambio, el ángulo de buzamiento no es azimutal, es un ángulo vertical, que estaría en el otro plano que viene hasta nosotros y que va para atrás, que no lo estamos viendo ahora. Entonces aquí tendríamos todos los ángulos solamente azimutales. Por ejemplo, este que mide 30 grados, este que mide 45, y que podemos expresarlo como 30, por supuesto, si lo expresamos en el sentido de la aguja del reloj, 30, ¿verdad? Y todos los demás, hasta aquí 90, hasta aquí no sé cuánto, todo, hasta 360. Pero para otro lado también podemos expresarlo. Entonces este sería menos 45 porque está para la izquierda, ¿no? Podemos tomar cualquier grado, entonces este de 30, desde aquí. O sea, podemos jugar ya con todo ahí. Y lo podemos expresar de esta manera, pero ya no es complicarse todo eso, ¿no? Es complicarse. Norte 30, oeste, digamos. Norte 30, oeste. No está ese ángulo acá. Norte 60, este. Norte 60, este. O sea, para la dirección de buzamiento sería eso. Para el rumbo, norte 30, este sería esto. Sur
30 este, sur 30 este. O sea, es complicarse ya porque estamos hablando de esto, no lo he enseñado. Así que preferible es nomás de 0 a 360, así en sentido de la aguja del reloj, para no estar dando ángulos negativos, hablando de cuadrantes. Esto es en dos planos. Simplemente ustedes tienen que saber de que el rumbo y la dirección de buzamiento son perpendiculares. Y para encontrar uno de ellos, sabiendo uno de ellos, se le suma o se le resta 90 y ya lo tenemos al otro. Y el buzamiento hay que olvidarse porque eso es cualquier ángulo de 0 a 90. No se compliquen con el buzamiento, porque eso es cualquier ángulo. ¿Qué otra cosa, jóvenes? ¿Algo más? Disculpe, ingeniero, su micrófono está apagado. Les decía entonces que son 5 temas y que ustedes prácticamente no han preguntado nada. Entonces está pasando lo mismo de siempre. Tanto que les recomendé que tienen que estudiar antes de venir a esta clase. Porque yo no puedo repasar todo, pues, ¿no? No puedo empezar a hablar de los 5 temas, ¿no? Porque esto lo voy a terminar a las 10:15. Si es que no hay pregunta, por supuesto. No pueden venir así sin haber estudiado. ¿Qué van a preguntar? Pues nada pueden preguntar si no han estudiado. Entonces lo único que puedo hacer es, decirle un poquito qué es lo que van a estudiar entonces. A ver, del tema, ¿qué? De metamorfismo. Estudien los distintos tipos de metamorfismo. Estudien de dónde proviene la presión, la temperatura, los fluidos químicamente activos y la deformación de la roca para cada uno de los tipos de metamorfismo, principalmente para el metamorfismo de contacto y para el metamorfismo regional. ¿De dónde provienen los factores que determinen el metamorfismo? Después, para el tema de agua subterránea, los tipos de agua son importantes. Los tipos de acuíferos son importantes. Eso. Claro, no me acuerdo, pues, ¿no? Es que si ustedes tuvieran preguntas, entonces ya yo me podría ubicar y podríamos ampliar, pero no me recuerdo en este momento. Después del tema de
¿Cuál es el tema loto de glaciares? Los tipos de erosión glaciar y los tipos de formas originadas por la erosión, que es otra cosa, también son importantes. Importante también, eso sería, a ver, ¿qué otro tema hay? Estratificación es el que sigue, ingeniero. Estratigrafía, sí. Los principios de estratigrafía también es importante. Saberlos interpretar, ¿no? Los principios de estratigrafía. Principio de superposición, principio de actualismo, uniformismo, el principio de los fósiles, las edades. Esos son los principales principios. Y por último, el tema del suelo, bueno, los procesos, los procesos y los factores. Ahora, por ejemplo, no hemos hablado de los procesos. Son importantes los procesos. En cada factor actúan los procesos. En el factor roca actúan los procesos. El factor clima, el clima hace actuar a los procesos. Ténganlo en cuenta eso. Por ejemplo, el clima húmedo y clima cálido, clima húmedo y cálido y clima frío y seco, actuarán procesos. ¿Los procesos cuáles son? Los procesos son meteorización física, descomposición química y translocación. ¿No es? Esos son los procesos que pueden actuar en el factor clima. Entonces, en el factor clima, ¿cuál actuará más? De acuerdo al clima, un clima cálido y húmedo, en ese factor, ¿qué proceso actuará más? En el factor clima, ¿qué proceso actuará más? En el clima frío y seco, actuarán ciertos procesos. ¿Cuál? ¿Lo físico, lo químico o la translocación? ¿Verdad? En un clima cálido y húmedo, ¿qué proceso actuará más? ¿El químico, el físico o la translocación? Eso es importante. Por supuesto, en un clima cálido y húmedo actuará más el proceso químico, pues, ¿no? Porque ahí hay más descomposición. Sin embargo, en un clima frío y seco, no hay agua. Ahí no puede actuar el clima, no puede actuar el factor descomposición, porque no hay agua para que se descompongan las cosas. No hay agua para que se descompongan los minerales. Entonces ahí va a actuar más que todo lo físico, pues, ¿no? En un clima frío y seco, actuará lo físico. Y la actuación de la translocación, ¿dónde? En un clima también cálido y húmedo, porque hay mucha humedad. Si ustedes saben que la translocación es el movimiento de la sustancia de arriba a abajo y de abajo a arriba en el perfil del suelo. Y si no hay agua, pues porque no llueve, porque es frío, entonces eso no actúa pues, en el altiplano. Actúa también aquí en el oriente. Entonces es cuestión de razonar un poquito. No se olviden de la importancia que tienen los minerales. Los minerales ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los minerales estables y los minerales inestables. Siempre recuerde cuáles son.
¿Y por qué son estables? ¿Y por qué son inestables? Los hemos estado repitiendo durante prácticamente todo el semestre. Entonces, eso es importante también en suelo, todo para suelo. Bien, jóvenes, ¿algo más? Entonces, Ingeniero, una vez nos mostró lo que era más o menos uno donde decía horizonte, y ahí nos especificó más o menos cuál era estable e inestable dependiendo del horizonte, ¿no ve? Ya que en cada horizonte se iba, digamos, la composición iba variando, si mal no me equivoco. Creo que ahí estaba el olivino y eso, y decía que la cantidad de minerales disminuía ya que era inestable y se estaba pasando a la formación de los otros dos que era más estable. Ahora, si hablamos en sí en cada horizonte, lo que se puede decir que cierta parte de los minerales inestables en ese horizonte serían estables, ¿no ves? O igual hay que tomarlo como inestable, aunque esté en ese horizonte. no lo estoy entendiendo, compañero. Sí, a ver un ratito. Nos pasó una tablita, recuerdo una imagen al Así grupo. es, así es, así es. A ver un ratito. Mejor, capaz con eso me explica un poquito mejor. Ya. Ahí está el horizonte, digamos, ahí había cuarzo, ortosa, lo que era albita, biotita, moscovita, piroxeno y yita y Correcto. caolita. Todo eso había en la roca madre. Sí. Sí, La cosa es que en el horizonte A y B, digamos, ¿no ve? Como se ve que va disminuyendo la cantidad de, bueno, el porcentaje de ortosa, albita, biotita, moscovita y así es. piroxeno. Sí, Pero si hablamos en el horizonte C, lo que es, digamos, lo que es inestable, lo que es el moscovita, el piroxeno y la biotita, ¿lo podríamos considerar estable en el horizonte C o aún así sería inestable? Bueno, si consideramos del horizonte C a B, ahí podemos decir que es inestable ya que disminuye la cantidad porcentual. Pero si hablamos solamente del horizonte, se podría decir que es estable, se puede decir en ese horizonte. ¿en cuál? En el horizonte C, digamos que la cantidad de piroxeno y moscovite, digamos, su cantidad porcentual, digamos, se va a mantener más o menos por ese rango. ¿Se podría A decir ver, que ese horizonte es estable o sería inestable de todas formas? ¿estamos hablando del horizonte C o del R? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, el suelo empieza a originarse desde una roca, ¿verdad? Desde una roca. Y siempre los minerales inestables siempre serán inestables. Y los minerales estables siempre serán estables. Lo que pasa es que de acuerdo a dónde estén, empezarán a descomponerse los inestables. Depende dónde estén. Si la roca madre está enterrada a 2000 metros de profundidad, por supuesto no se va a descomponer porque no se puso en contacto con la superficie. ¿Correcto? Pero si la roca se pone en contacto con la superficie, ahí empieza a descomponerse lo inestable. Ahí empieza a descomponerse por la acción de todos los procesos superficiales de erosión y químicos, tanto químicos como físicos, se descomponen porque hay mucha humedad, porque ellos no están acostumbrados a esas nuevas condiciones, ¿verdad? Los inestables estamos hablando. Y ya no tienen la protección de 2000 metros de roca que tenían antes, ¿no? De 2000 metros de profundidad. Ahora ya están en la superficie y ahí el agua, la temperatura y todo, la presión diferente, todo ya empiezan a descomponerse los inestables. Entonces,
mientras más arriba estén, serán más inestables. Pero en sí los minerales son inestables siempre, ¿no? Por eso son inestables. Pero la inestabilidad empieza a actuar desde el momento en que se ponen en contacto con la superficie. Por eso es que el horizonte A, ¿no ves?, es el que está más arriba, ahí ya empiezan cada vez más. En la roca madre son inestables, pero están sin ser afectados, porque están profundos, ¿no? Ya en el horizonte C empiezan a destruirse físicamente. Y en el horizonte B ya empiezan a destruirse químicamente. Y peor en el A. ¿Correcto? Siempre entonces los minerales son inestables, pero su inestabilidad o su estabilidad, porque hay de los dos tipos de minerales, empieza a actuar de acuerdo a la profundidad. Por eso es que el horizonte A no tendrá minerales inestables. ¿No ves? Porque no aguanta estar en la superficie, porque el horizonte A está más arriba, pues, ¿no? Más en la superficie. Bien. ¿Aclaramos eso, Galván? Sí, gracias, ingeniero. ¿Algo más? ¿Algo más, jóvenes? Y por supuesto, hablando de lo mismo, los minerales porque nada se pierde, cuando los minerales se descomponen, los inestables, no es que se han perdido y han desaparecido, ¿no? Han desaparecido como olivino, han desaparecido, ya no son olivinos, ya no son piroxenos, ya no son anfíboles. Y ahí es que forman otros minerales. Se forman otros minerales, se Son transforman. los secundarios, ¿no? Exactamente, los secundarios, muy bien. Se transforman en los secundarios. Y esos secundarios, por supuesto, ya ante las nuevas condiciones de allá del horizonte A, ya son estables, pues ya, ¿no? Ya son estables ya en las nuevas condiciones. El olivino se transformó en hillita, digamos. Y la hillita es estable, pues, en esas condiciones nuevas del horizonte A. Porque la hillita ni existía siquiera en el horizonte C. ¿Se acuerdan, no? Que no hay, peor en la roca madre, no existe hillita, porque ese es un mineral secundario que se forma a partir de otros minerales. Por eso son secundarios, no son primarios. Los minerales primarios son los que se forman cuando se enfría el magma. Entonces se forman los primarios. Y los secundarios se forman ya por la alteración de los primarios, por la descomposición de los primarios. Por eso que la caolinita y la hillita son secundarios y por eso son abundantes en la superficie. Esas arcillas son abundantes.
¿Algo más? Los temas más importantes para ustedes, por supuesto, son el tema del 6, metamorfismo. Después, el 7, agua subterránea. Y después, el 8 también. A lo mejor el menos importante es el 9, porque si hago alguna pregunta va a ser un razonamiento nomás de zumbo y gozamiento, pero bueno. Después, por supuesto, el tema 10 es importante. Del tema 10 a lo mejor van a salir 2 preguntas. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, cuando hay erosión por parte de los glaciares, más o menos, ¿qué tipo de rasgo uno puede observar, digamos? Esa vez creo que nos mostró unos, recuerdo que era unos circos o algo por el estilo, cuando había erosión por los glaciares. Más o menos, ¿qué rasgos se ven? A ver, los rasgos que se ven con los rasgos glaciarios se los ve solamente cuando pasa la glaciación, ¿ya no ves? Bien, ¿y cuáles son? 6 son. Los valles en U, los valles colgados, los circos glaciares, los horns, los drumlin y los dorsos de ballena. 6. Eso hay que explicar, por supuesto, que cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es importante saber. Después los depósitos glaciarios también, importante. ¿Cuáles son los depósitos glaciarios, Aguilera? Aguilera. Si no me equivoco, creo que la morena lateral, la interna y la terminal. Correcto. Son los tipos de morrenas, ¿verdad? Las morrenas laterales, las morrenas centrales o medianas, las morrenas frontales o terminales. Y todo eso hay que saberles explicar. No solamente se las nombra, ¿no? Cuando yo les pido eso, hay que explicar qué es cada una de ellas.
Disculpe, ingeniero, también había hablado sobre los glaciares alpinos y glaciares de piedemonte. ¿Cómo podríamos explicar esa? Es sencillo, ¿no? Uno tiene que saber que, o sea, esos son conceptos muy sencillos, ¿no? Que no, simplemente imagínense lo que es cada uno, lean un poquito de eso y se darán cuenta, ¿no? Los glaciares alpinos o intermontanos también se le llaman porque están dentro de las montañas, rodeados de montañas, tienen la forma de lengua, etcétera. Bueno, tantos conceptos, pero muy sencillísimo eso de explicarlo. Los de piedemonte, su nombre mismo lo dice, ya que está al pie de la montaña y que se forma por la unión de los alpinos. Después los casquetes glaciares son ya más grandes, que ya están cubriendo mesetas, islas, ¿verdad? Y los glaciares continentales son los que ya todo el tiempo están congelados y siempre están presentes, no es como los otros que pueden desaparecer, ¿no? Porque son más pequeños. Sin embargo, los continentales son los que están ubicados en los polos, ¿no? Tanto en el Ártico como en el Antártico, polo norte, polo sur, y esos cubren continentes enteros. Esa es más o menos la diferencia, ¿no?, entre los glaciares. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, entonces nos vemos el día miércoles. Ingeniero, entonces los primeros que nombró como ya los tipos de glaciares, ¿no ve? Ahora, en Sí. cambio, ¿cuál es la diferencia entre esos tipos de glaciares y lo que son los depósitos glaciares? Ya Ya, que usted no tiene claro el concepto. sí, Los glaciares son las masas de hielo. Eso es un glaciar. Las masas de hielo que tienen cierta forma y que son los alpinos, los piedemontes, los casquetes glaciares y los continentales. Esos son hielo. Y los depósitos glaciares son los depósitos que el glaciar origina cuando se mueve. Los depósitos, o sea, ¿cuál es un depósito? A ver, Galván, un depósito, nómbreme un depósito fluvial. río, ingeniero. No. No, un fluvial. ¿Quién me da el nombre de un depósito fluvial? Ustedes están confundiendo las cosas. El depósito es el material que ha sido acumulado por el agua, por el viento o por el hielo. El material acumulado, el material erosionado. Entonces, en caso de un depósito fluvial sería algo como un lago o una cuenca. No. Miércoles, ¿ves por lo que vengo a descubrir yo a esta altura del partido? Que Es ustedes lo no que, saben, es lo que, lo que va no llevando saben la el río, acumulación. Perdón, Will. es lo que va Hola. llevando es lo que va llevando el río, las Por arenas, supuesto. las rocas. Exactamente, las arenas, los ripios, la grava, todo eso. Eso es depósito. Y el hielo es el agente de depositación. El agua, el río, es agente de transporte y depositación. El viento es agente de depositación. Es el que lleva, el que origina los depósitos. Y así el hielo origina las morrenas, que son acumulaciones
de sedimentos, de detritos, de clastos. Lo mismo que el río. Todo lo que vemos ahí en el río Piraí, toda esa arena, toda esa grava, todo ese ripio, todo eso es depósito. Por más que el río esté seco, porque ya en algún momento trajo ese depósito. En algún momento el río transportó, esa es la palabra justa, transportó ese sedimento. Y la acumulación de esos material, ese es el depósito, que en ese momento se llama sedimentos, que luego, posteriormente, se litificará y dará lugar a ¿qué, Will? Cuando se endurezca todo ese sedimento, ¿qué se formará? Los estratos. Los estratos. ¿De qué están formados los estratos? ¿Qué son los estratos? ¿Estratos de qué? Los... No sé cómo explicárselo ahí. No, si es una palabra la que tiene que decir. Una. No se está Están formados de todos los depósitos, todos Por eso, los depósitos, una vez endurecidos, ¿qué forman? Una vez los sedimentos endurecidos, una vez litificados, ¿qué forman? la corteza. Una vez que están litificados los sedimentos, ¿qué forman? O sea, los sedimentos del río Piraí, con el tiempo, ¿qué formarán? ¿Rocas, ingeniero? Rocas, rocas. La acumulación de todos los estratos y los sedimentos, ¿no? Claro, los sedimentos son lo que acabamos de decir, que están originados por los agentes. Y esos sedimentos con el tiempo se van a endurecer, se van a compactar, se van a litificar y darán lugar a las rocas. Esas rocas van a ser posteriormente van a ser dobladas, plegadas por la orogenia y entonces formarán cerro. Entonces los cerros estarán formados por estratos y los estratos son rocas, pues, ¿no? Los estratos son rocas. Ya dejaron de ser sedimentos. O sea, hay que diferenciar los sedimentos que son blanditos, que con la mano o con una pala lo podemos mover nosotros, y las rocas que son durísimas, que solamente con un combo podemos sacar un pedazo. Con pico. ¿Sí, Airea? Que las rocas se pueden sacar con pico. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Cualquiera, Galván, si quiere seguir preguntando, porque se dan cuenta cómo con las preguntas de ustedes podríamos haber estado que el tiempo nos esté faltando en este momento para hacer aclaraciones. Pero ustedes no se manifiestan, pues. ¿Qué más? Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre del tema agua subterránea? ¿Cuál es la diferencia entre las aguas juveniles y
y la otra. Con natas. Con natas, ajá, esa. El mismo nombre lo dice todo. Con nata, para que no estén aprendiéndolo de memoria, ¿no? Con nata quiere decir que se originaron en el momento en que se originó la roca. Con es un sufijo que quiere decir al mismo tiempo. Entonces, el agua y la roca se originaron al mismo tiempo. Entonces, las connatas están asociadas sobre todo a la roca sedimentaria. Es decir, cuando se estaban sedimentando en el mar o en un río, ¿verdad? Cuando se estaban depositando los sedimentos, en sus poros quedó agua. Y ahí permaneció el agua durante millones de años. Ahí quedó en los poros el agua esa. Ese es un agua con nata, que después nosotros a lo mejor lo podemos encontrar. Generalmente los petroleros lo encuentran todo el tiempo, que ellos hacen perforaciones profundas. Encuentran, cuando están buscando hidrocarburos, de pronto allá, los hidrocarburos están asociados a esas aguas, porque los hidrocarburos se forman en ese ambiente también. Y también los hidrocarburos tienen esa edad de las aguas con natas y de las rocas, porque se originaron juntos. No es una agua que se haya venido desde arriba, no es un agua que sea producto de la lluvia y que se haya penetrado. ¿A esa agua con nata también se la puede llamar el agua fósil? También, correcto. También si algunos la nombran como agua fósil. En cambio, el agua juvenil proviene, yo he hecho la diferencia para que sea fácil. El agua juvenil proviene de los magmas, no de la roca sedimentaria. El agua juvenil proviene de la roca ígnea, del magma. El magma, ustedes saben que se va enfriando. Y cuando se va enfriando, va expulsando agua. Por eso se endurece, pues, ¿no? Porque si no expulsara su agua, quedaría como magma nomás. Expulsa su agua y se endura. Y esa agua juvenil, esa asciende, por supuesto, y de pronto la podemos ver, la podemos encontrar nosotros. Incluso puede salir a la superficie esa agua por sí sola, porque como es caliente, entonces tiene menor densidad que cualquier agua. Además tiene muchos gases propios del magma. Es un agua diferente ya. Sale a la superficie y nosotros podemos encontrarla como aguas calientes, aguas termales, que es el caso de Charagua, les explicaba, yo no sé si leyeron lo que les mandé. Aguas termales son y que tienen contaminación de todo lo que puede tener el magma, es decir, azufre y muchos otros gases nocivos, ¿verdad? No es el caso del agua termales de Roboré, que esas no están vinculadas a los magmas, esas no son aguas juveniles. La de Charagua sí. A ver, antes que se duerma, Flores, haga una pregunta. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día miércoles a las 9:15. Ya le vamos a indicar el aula del examen, ¿correcto?
Listo, ingeniero. Ya pues entonces, que les vaya bien, jóvenes, procuren. Vale, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.